doy la bienvenida al debate. Continuamos con un debate que dejamos, que se hizo hace 2 semanas, con la misma temática de conservadurismo y liberalismo. Los que participaron se acuerdan, los que no, no se preocupen, tampoco hace falta que hayan un estado del todo. Y gracias por venir, sobre todo con el cambio al horario habitual, que suele ser un poco incómodo por lo general a veces para algunos. Quería empezar esto preguntándole, ya que el debate pasado nos habíamos centrado un poco en lo que es el desarrollo ideológico, tanto del liberalismo como del conservadurismo. Quería preguntarles qué manifestaciones políticas creen que tuvieron estos, o sea, cómo se manifestaron políticamente o cómo se desarrollaron políticamente tanto estas ideas. Recuerden que el que quiera hablar puede tanto pedir la palabra a través de las herramientas de Zoom, por el chat o levantando la mano en la cámara si la tiene prendida. Ramiro. Bueno, creo que acá en Argentina tuvimos solamente una formación política en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Una formación política conservadora, o filo conservadora, que fue la de Gómez Centurión. Lo noté bastante monotemático, con el tema tanto religioso como el tema de no al aborto. Después liberales se están armando, hubo una propuesta liberal en las últimas elecciones que fue la de Espert, tomando las definiciones que dimos la última vez, porque después, si tomamos las definiciones que da la izquierda, digamos, Macri era conservador, no lo veo muy conservador. Después tenés a nivel internacional o a nivel histórico, la verdad que no sé. Nada más. Muchas gracias, Ramiro. No sé si hay alguno más. Sí, aclaro, como dijo Ramiro, no hace falta que sea de la actualidad necesariamente, puede ser un desarrollo a nivel histórico o incluso histórico, si se quiere, de cómo se dieron estas manifestaciones, si con roles dominantes en algunos casos y en otros no, qué cambió con la aparición de terceras fuerzas políticas, etc. No sé si alguno más quiere la palabra. Recuerdo que para los que recién llegan, pueden pedir la palabra a través de levantar la mano si tienen el chat prendido, si a través de la herramienta de Zoom de levantar la mano o pidiéndola por el chat. Bueno, entiendo que no, capaz no quedó clara la pregunta, entiendo que capaz, cuando me refiero a cómo se manifestaron estas ideas, hablo de que muchas veces en el debate pasado, sobre todo se puso hincapié en qué ideas caracterizan a los liberales, a los conservadores, qué ideas tienen en común y en qué ideas difieren. Entonces, ¿qué es lo que esta pregunta va tirando a, independiente ya de la definición que cada uno entienda por liberal o conservador, cómo creen que se fueron manifestando a lo largo del tiempo? Por ejemplo, si hubo partidos políticos, si hubo movimientos específicos, si ciertos dirigentes que representen a uno o a otro se dieron cuáles conocen, más que nada para ir poniéndonos en ambiente. Bueno, entonces, paso a la siguiente pregunta y es, ¿cómo se encuentra en la actualidad estos movimientos? Especialmente especialmente hablando de los casos que pasaron en los últimos días, con las distintas manifestaciones que se dieron de la gente, de la población, cómo afectan estos a la manifestación política, tanto de los liberales, de los conservadores, y qué relación tienen ellos con estas manifestaciones. Ramiro. Extendete más, por favor, en la pregunta, Andrés. Sí, pues por ahí no queda clara. Claro. Viendo los casos de manifestaciones de la población que estamos viendo en este último tiempo, por ejemplo,
lo que le pasó a Lázaro Báez, el paro de los policías, las manifestaciones en el Obelisco repetidamente, ¿en qué afectan o en qué panorama, dónde dejan parado tanto a los movimientos políticos, por dar un ejemplo, de los liberales como los conservadores, así como a ciertas figuras, y qué relación tienen estas figuras con los hechos antes mencionados? Por ejemplo, eh, hay alguno de los dos sectores puede ser más o menos afín a la policía, por dar un ejemplo, y tomar cierta postura respecto a la situación bonaerense. ¿Cómo tomar? Y esa postura puede ser, puede convenirle o no en unos casos, por ejemplo, en el caso de los policías con Lázaro Báez y el caso que se están manifestando, por ejemplo, muchas veces. ¿Cómo creen ustedes que puede representar no solamente estos casos, sino cualquiera de los hechos que han pasado en este último tiempo? A ver, yo creo que, perdón, ahí pedí en el chat, perdón que no me dieron Sí, la palabra. toda tuya. Bueno, creo que estos movimientos son más que políticos, o sea, no tienen una postura política fija, pueden ser un rejunte de conservadores, liberales y hasta de peronistas o radicales que están en contra de las macanas que se está mandando el gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, creo que no hay, creo que es un movimiento sin una postura política fija, ¿no? Sin una bandera, sino que es un movimiento que surge por la disconformidad con el gobierno actual, ¿no? Y bueno, creo que es por eso. Pero no lo veo muy relacionado a un partido político en especial, ¿no? Puede ser Cambiemos, puede ser el partido este que surgió hace poco, que es Unidos, pero son partidos que van a los que apoyan ese movimiento, pero no es que todo el movimiento apoya a esos partidos. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, Matías. Eh, Me aclaro porque me expresé mal, por lo visto, me disculpen. No hago referencia solamente a los partidos políticos, puede ser, por ejemplo, ciertas figuras o cierto grupo que se manifieste, y no, no una relación total, el decir cómo los deja parados, en el sentido de a la opinión de la gente, a su actividad en sí, de la política, no necesariamente un partido. Por ejemplo, como bien decía Matías, no es que todo el movimiento todos los actuales movimientos avalen a partidos como Unidos o como NOS, pero en ambos casos estos apoyan la marcha. ¿Cómo quedan ubicados? Que, creo que se entendería mejor cómo quedan ubicados ellos en este panorama de la situación que se está dando actual, por más de que se considere o no que los movimientos son partidarios o simplemente por disconformidad. Ramiro. Sí, mira, a ver, sectores afines a las protestas en cuanto a los levantamientos de la bonaerense y distintas policías, como la de acá de Misiones, no creo que haya per se. En cuanto a las demás protestas, sí, inclusive puede que haya un viso de buen ojo a la protesta contra el ingreso de Lázaro Báez en el country. Ahora, si tomamos, por ejemplo, Cambiemos queda muy mal parado, pues los dirigentes más fuertes de Cambiemos, y pongo entre comillas porque para mí no lo son, pero bueno, como Larreta, como Vidal, están en contra de las marchas, están a favor de la cuarentena, Larreta sigue haciéndole el juego al gobierno, ahora un poquito se está revelando. O sea, los deja mal parados en el sentido de decir,
sí, soy oposición, pero sí te apoyo, sí esto, inclusive con el tema del Congreso el otro día, muchos salieron a pegarle a los que la amenazaron a Massa. Para mí la postura correcta, si querés conseguir un rédito político, era hacer doble el mensaje. Está mal que la amenaces, pero vos te la buscaste. En cuanto a movimientos liberales, todos van a estar a favor de las manifestaciones en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque la mayoría fueron en detrimento de la cuarentena, la mayoría fue en contra de la suba de impuestos, de la expropiación de Vicentín, que ni siquiera va por Vicentín, va porque Vicentín es uno, y después, ¿cómo los parás? Si bien pueden adquirir cierto rédito, pero también hay que entender que es un movimiento de hartazgo, no es algo organizado. Sí se puede haber convocado, sí se puede todo. Ahora, que se les considere los paladines de las protestas, difícil. Habría que ver más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Alberto. Sí, yo para volver al tema, para no irnos de cauce, digamos, para hablar de liberalismo y conservadurismo, no sé si los temas de las protestas o de los hechos de los últimos días tienen alguna relevancia en términos ideológicos, porque tienen que ver con el contexto, y en ninguno de los casos la discusión pasa por una cuestión de valores conservadores barra liberales, digamos, ¿no? Creo que en todo caso la discusión aparece cuando surgen temas que ameritan ese debate de liberales y conservadores. Caso servicio militar, caso aborto hasta cierto punto, caso despenalización de las drogas, digo, en la agenda o protección de la industria, digamos, ahí aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con matices o visiones diferentes, pero en la coyuntura, por lo menos en la coyuntura argentina, yo ni siquiera me animaría a decir que la cuarentena es un factor que divida a liberales y conservadores, porque yo conozco liberales que están a favor de la cuarentena y liberales que están en contra, y ambos tienen argumentos muy atendibles, y del lado de los conservadores también visualizo los mismos argumentos, y no por eso configura una posición ideológica, digamos, por lo menos no para mi punto de vista, ¿no? Con lo cual yo no visualizo, por lo menos en el corto plazo, en la coyuntura, temas que dividan a estos dos sectores. En todo caso, la discusión siempre se pone álgida de cara a los temas más picantes que tienen que ver con las cuestiones de valores. Y yo quería agregar algo a esto, que me parece que siempre es importante contextualizar el concepto, ¿no? O sea, una cosa es hablar de conservadores hoy, otra cosa es hablar de conservadores en el pasado. Una cosa es hablar de liberales hoy, otra cosa es hablar de liberales en el pasado. Yo no recuerdo que Alberdi haya sido anarcocapitalista ni libertario. Sin embargo, los liberales reivindicamos firmemente sus convicciones ideológicas y su visión sobre el Estado, sobre la división de poderes, sobre la visión republicana, sobre el libre comercio. Y está bastante lejos de Alberdi de ser un personaje que podamos catalogar hoy como un anarcocapitalista, ni siquiera me animo a decir un libertario, digamos, ¿no? Creo que hay ahí condimentos que tienen que ver con la época y con la evolución de las ideas. O sea, lo que nosotros denominamos libertarios hoy tiene una vida muy corta, digamos. Estamos hablando de un fenómeno ideológico bastante contemporáneo, que no remonta a sus raíces, digamos, claramente están muy lejos, ¿no? Pero su evolución o la definición, digamos, más ortodoxa de ese liberalismo es bastante cercana en el tiempo, y por eso me parece que siempre cuando hablamos de estos temas tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Qué es una discusión entre liberales y conservadores hoy? ¿Y qué es una discusión entre liberales y conservadores hace 70 años atrás? ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? Y sería peligroso, a mi juicio, extrapolar épocas, porque bajo ese paradigma, entonces los conservadores en Argentina son los que construyeron el país del que tanto hablamos nosotros, que estaba basado en los derechos individuales y la libertad, digamos, ¿no? O sea, y no precisamente eran libertarios, digo, para no irnos de la cuestión. Ese era mi... Bueno, siguiendo un poco con lo que decía Alberto, ¿qué ideas piensan ustedes que son las que, o qué temas son los que suelen dividir un poco en las discusiones a los liberales y a los conservadores?
Acá ejemplo, tema aborto, tema portación de armas, etcétera, etcétera. Matías. Creo que entre conservadores y liberales hay una diferencia que es la diferencia de la libertad individual. Creo que en libertad económica más o menos son bastante parecidos, ¿no? Pero hay cierta diferencia entre la libertad individual. No sé si conocen el diagrama de Nolan, que es como un cuadrado, como un rombo, en el que en el extremo derecho, con, em, con poca libertad individual y gran libertad económica, está el conservadurismo, y arriba de todo, que está con mucha libertad económica y mucha libertad, lo máximo de libertad económica y lo máximo de libertad individual, está el liberalismo. Por eso, por ejemplo, creo que se encontrarían personas conservadoras que estén en contra del aborto, personas conservadoras que estén en contra de temas como relevantes para la libertad individual, ¿no? Que pueden considerarlos factores negativos, ¿no? No sé si me expreso bien. Y bueno, eso. Creo que ahí está la mayor diferencia entre el liberalismo y el conservadurismo. Gracias, Matías. Ramiro. En parte está bien lo que dice Matías, el diagrama Nolan se compone de el horizontal libertad individual y el vertical es libertad económica. Al margen de eso, los temas que van a siempre dividir son los clásicos, drogas, aborto, que es un tema para mí mal encarado el aborto, pero bueno, será para otra pregunta. Eutanasia, que también está mal definido en el debate, porque definen eutanasia como yo decido que vos mueras, ¿sí? O yo te ayudo a morir, lo toman como indistinto y no son indistintos. Uno es suicidio asistido, el otro es eutanasia. Venta de órganos, venta voluntaria de órganos, adopción, adopción homoparental y adopción de personas solteras, también es un tema que divide mucho, porque además los conservadores consideran que eso debe encargarse la iglesia. Ellos inclusive una vez escuché a uno hablar de organizaciones civiles. Sí, digo, ¿cuáles? La iglesia, me dice, hijo de puta, perdón el exabruto, no, pero digamos, decime la iglesia de derecho, no me la quieras maquillar. ¿Sí? Si vos considerás que lo tiene que hacer la iglesia, decilo derecho. Ese tipo de temas son los que nos van a dividir siempre, ¿sí? Ahora, como decíamos la vez anterior, vas a tener liberales que son conservadores en esos temas. Obvio que sí. Vos me preguntás a mí, sí, que las drogas sean libres. Ahora, yo diría que no nos droguemos, pero bueno, veámoslo, cada cual decidirá. No pasaría por una cuestión valórica per se, sino que pasaría por una cuestión de, ¿aplicamos la fuerza bruta del Estado para prohibirlo o no? ¿Para conducir la conducta colectiva hacia el sentido que nos gusta o no? ¿Sí? Eso es una cuestión práctica, una cuestión valórica o una cuestión filosófica es lo otro. ¿Sí? Bueno, esos son los temas que nos dividen siempre. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Siguiendo con lo que estábamos antes, precisamente por estas diferencias que se desarrollaron, que se desarrollan siempre, etcétera, retomo la pregunta del principio, espero esta vez sí se me entienda, puesto que es un poco confusa, en cómo se manifestaron estas ideas a lo largo de la historia y cómo cómo fue su relación entre estas dos. Y no a lo largo de la historia, en la actualidad. Por ejemplo, dígase hoy día en Argentina, dígase en la Europa del periodo de, no sé, de la Guerra Fría, por dar ejemplos de momentos históricos, cómo hubo, ya sea movimientos, ya sea partidos y demás, cómo se dio, o sea, cómo se relacionaron.
Veo que no. Ahí Alberto pidió la palabra. Sí, yo quería aportar algo que visualizo como un problema en el debate, ¿no? Me parece que hay una caricatura, tanto de los liberales como de los conservadores, en forma cruzada, ¿no? O sea, los que se autodefinen como conservadores tienen una caricatura del liberalismo, a veces por desconocimiento, otras veces simplemente porque hay algún personaje dando vuelta que dice X. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo, ¿no? En el liberalismo también hay una caricaturización del conservadurismo, porque me parece que la vez pasada, cuando hicimos la primera parte de esta discusión, e intentamos hacer una definición que tal vez valga la pena repasar, de a qué estaríamos llamando conservador para utilizar la terminología adecuada y a qué estaríamos llamando liberal. Por ejemplo, una de las caricaturas clásicas que sobre todo escucho del lado del liberalismo es que un conservador es alguien apegado a la religión. Y eso, digamos, no lo define. A ver, hay liberales apegados a la religión. El liberalismo no es incompatible con la religión. Hay algún sector del liberalismo que sostiene que sí, pero claramente no son los dueños de la verdad, digamos. Habría múltiples ejemplos de liberales en la historia del pensamiento con una visión muy religiosa. Tampoco tiene que ver con el catolicismo, ¿no? Les recuerdo simplemente la visión ideológica de los padres fundadores en materia religiosa en Estados Unidos, o del mismísimo John Locke en el nacimiento de lo que es el padre de las ideas de la libertad, digamos, un hombre profundamente religioso, con una visión sobre Dios y una vinculación justamente entre la existencia de ese Dios, el poder, el gobierno y las libertades individuales. O sea, él hacía un nexo directo entre el mundo de Dios y el mundo de las libertades. De hecho, inclusive hasta cuestionaba si un hombre que no creía en Dios era merecedor, digamos, de la libertad. Vaya si había una vinculación entre religión y libertades en aquel tiempo, y nadie podía decir que Locke era un ateo o un agnóstico o un hombre sin fe. Por eso digo que hay que tener cuidado con esa caricatura, que a veces se corresponde con que los hombres que militan en una idea mayoritariamente tienen una visión. Ahora, esa visión mayoritaria no necesariamente encaja con la caricatura. Por ejemplo, en el tema del aborto pasa mucho esto, dicho por Gloria Álvarez, por ejemplo, ¿no? Que de cada 10 liberales hay 6 que están en contra de la despenalización del aborto y 4 solamente que están a favor. Es decir, la visión libertaria clásica no es precisamente la de la despenalización del aborto. Esa es una visión más contemporánea de un sector más bien joven que comulga con esa mirada, pero que lejos está de ser la verdad única y revelada, digamos, en el tema del aborto, ¿no? Yo conozco muchos liberales de mucho fuste, que nadie podría discutir su liberalismo, empezando por Alberto Venegas Linchijo, que no están a favor de esta visión. Y yo no me animaría a decir que es un conservador, ni mucho menos, digamos, al contrario. Un hombre que está a favor de un montón de libertades que cualquier creencia religiosa cuestionaría, digamos, ¿sí? Entonces creo que ahí la importancia para mí es no caer en la trampa de un juego dialéctico en el que hay una caricatura de conservador, una caricatura de libertario, y que nos guiamos porque dijo una persona, y creemos que todos los liberales piensan así, o todos los conservadores piensan así, y en realidad el debate tiene que ver con algo que dijo, creo que Andrés, hace 2 semanas atrás, con la definición de conservadores y ese apego a los valores, ¿sí? A ciertos valores, porque también los liberales defendemos ciertos valores, que no son exactamente los mismos, ¿no? Coincidimos en algunos, en otros no. Eso lo más quería aportar. Muchas gracias, Alberto. Perdón. Está, pediste. Sí, Ramiro. Perdón, es que me anda bastante mal en internet. No te preocupes. Sí, siguiendo con lo que dice Alberto, tenemos, por ejemplo, el profesor Huerta de Soto, que él milita o defiende la anarquía, y sin embargo una vez lo escuché definirla desde un punto de vista católico apostólico romano, que Jesús está en la montaña y el diablo le dice, si me reverencias te daré todos los reinos de la tierra, y él le explicaba que la interpretación podría ser perfectamente que el Estado es la representación del demonio en la tierra.
digamos, lo cual quiere decir que no está alejado per se el liberalismo de la religión. Sí, el dogmatismo quizás, eso sí, y sí hay una caricaturización, por supuesto, y nos sirve a ambos bandos, por así decirlo. También suele ser coincidente, si se quiere, en algún sentido, que los hombres nos hemos influenciado por dónde nos movimos, por dónde nos criamos. Es decir, si vos llegás a tener un político definido, que se define a sí mismo como lo que sea, como radical, como lo que venga, y él toda su vida estuvo en la Iglesia Católica Apostólica Romana, muy probablemente sea conservador en algunos aspectos y muy probablemente esté en contra de muchas cosas por una cuestión de religión y de fe. Ahora, no quiere decir que no esté a favor de la libertad, ni mucho menos, por supuesto que no. Respecto como decía Alberto, estaría bueno repasar la definición que tomamos de punto de partida, y esto te lo digo a vos, Andrés, que estás de moderador hoy. Estaría bueno repasar de punto de partida qué vamos a tomar como conservador y qué vamos a tomar como liberal. Porque sin estar en ese eje, sin tener ese eje de referencia, podemos hablar de un conservador en lo práctico y un conservador en lo teórico, en lo filosófico, si querés, o en lo valórico. ¿Sí? Y ahí podemos entrar en un loop de discusión sin sentido que no está bueno. ¿Sí? Eso te quería aportar un poquito a vos, Andrés, como moderador, que estaría bueno que lo definas de entrada para poder partir de ahí la discusión. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, digo rápidamente, ya que estamos, el conservadurismo se entiende como, se había llegado a la conclusión de que se entiende como el conjunto de ideas o de gente que defiende ciertos valores, que es reacio al cambio y que considera valiosos ciertos sistemas y tiene ciertos apegos, como todo grupo humano. Y el liberalismo se define por las tres palabras que siempre se dicen de vida, libertad y propiedad, del romanticismo, por lo que no es muy explícito y por lo que se dan muchas veces estas cosas de que se decía de que hay liberales pro vida, pro aborto, etcétera, y no hay una idea tan rígida, puesto que estas ideas son muy abiertas. Y por eso es que se trae mucho al debate estos temas, ya que al no ser ideas que necesariamente se contradigan o necesariamente estén juntas, queda muy abierto a la interpretación de la gente y por eso se suelen traer a la mesa. Si quieren seguir con esto, siguiendo un poco con esto de la definición, en la manifestación, se habla mucho de la manifestación individual de la persona, pero yo acá les pregunto a una persona, ¿es solamente un espectro político o puede traer varias ideas de sí? Puede ser defender ciertas ideas de liberalismo, como puede sacar un pedazo de conservadurismo y después traer otro de Karl Marx, por decir una idea, por ejemplo. Y entonces yo acá quiero hacer un hincapié en lo que dijo Alberto de capaz hay liberales que tienen una idea específica que no los deja catalogar como liberales, por más que sea mínimamente conservadora esa idea. La pregunta sería, ¿dónde está ese puente? ¿Dónde está esa línea? Al final de decir qué es qué liberalismo, qué conservadurismo, y si hace falta dicha línea, o es totalmente irrelevante también, es otra pregunta. Igualmente, Nicolás, José. Sí, hola a todos. No estuve en la reunión anterior, pero bueno, ya me va quedando claro qué se trató.
Es complicada la pregunta esa que decís acerca de si es necesario tener esa línea, ojalá se pudiera, pero por todo lo que se dijo ya está contestada, digamos, es casi imposible, en mi humilde opinión, ¿no? Es decir, lo social es bastante complicado, hay entrecruzamientos de distinta índole, y por ejemplo, digamos, si uno sigue la línea histórica, también puede hacer perspectivas, ¿no? Un caso particular que me interesa es lo tecnológico. Sobre el avance tecnológico hay toneladas de cosas escritas y los impactos sobre, digamos, llamémosle la sociedad, que ahora sería lo que nos interesaría, también está en la economía, etc. Se discute bastante, ¿no? Hay algo desde la sociología que habla del determinismo tecnológico y del determinismo, digamos, sociológico. En un caso, es bien recurriendo a la ciencia ficción, digamos, ¿no? Como las películas en donde la máquina nos terminará dominando, es decir, la trazabilidad hacia futuro está dada por la máquina y ya se nos escapa por su evolución intrínseca. Al revés, están quienes piensan, sin entrar en qué grupos y en qué cuestiones filosóficas se encuentran, etcétera, voy más a lo empírico, ¿no? Al revés está en que el determinismo sociológico indicaría que la sociedad de alguna manera controlará el proceso y siempre es la que domina, determina, etcétera, etcétera, el avance de la tecnología. Bien. Fukuyama escribe primero un libro que se llama El fin de la historia, muy criticado, y en su segundo libro, hacia, digamos, casi lo diría como una corrección al primero, de alguna manera habla del futuro del hombre. Y si uno así hace foco, está muy vinculado con el avance tecnológico. Y también con esto que estoy diciendo, aunque no lo nombra así. En ese avance tecnológico, tanto desde las neurociencias, tanto desde la biotecnología, tanto desde las TICs, etcétera, 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 cuando uno ve el impacto sobre el hombre, casi que uno podría hablar del transhumanismo como efecto casi seguro. Lo que se discute es cuándo va a pasar. Y allí los valores se pulverizan, porque él hace un análisis, y lo que está pasando hoy con a favor del aborto sí, a favor del aborto no, en otros lugares es que hago nacer una madre, si yo toco el tubo de ensayo, qué es lo que está pasando, la clandestinidad de ese tipo de... no me quiero extender, creo que ya se está entendiendo a dónde voy, ¿no? Eso se puede, biochips, híbridos, experiencias entre neuronas, sí dicen, para generar, digamos, conductores distintos, pero eso tiene implicancia en lo neuronal y cerebral, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí entre la raíz supuestamente liberal, cualquier definición que nos demos, ¿no?, y la supuestamente conservadora? Casi diría que habría una reacción ante este tipo de cosas que son innumerables y en función del tiempo totalmente distintas para clústeres de personas, que como decía Ramiro recién, también depende de cómo vivió, qué cultura tiene, en qué estado de evolución, en qué estadio de evolución tecnológica está su sociedad, su educación intrínseca y el sistema en el cual no es lo mismo Finlandia educando para innovación y nosotros que estamos discutiendo si le ponemos a 8.000 chicos el acceso a internet porque están bloqueados. Es medio como complicado. Yo vengo de las ramas duras, ingeniería, doctorado en ingeniería, formación de gente en el área, y hace un tiempo, solito, empecé con filosofía de la tecnología, epistemología de la tecnología, y ahora estoy en este tipo de charlas porque de alguna manera estoy evolucionando hacia una cuestión, por el espanto diría, uno no tiene tiempo para todo, de lo que está pasando en el país, hacia cuestiones más de la discusión, digamos, de un futuro liberal, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y bueno, esa fue la pregunta que me hice siempre. Ahora me falta leerlo a mí, a
Hayek, digamos, ¿por qué no soy conservador? Tendría que haberlo leído antes de venir aquí, lo que estoy diciendo es lo que se me ocurre, ¿no? En función de lo que están diciendo. Era solo eso, mostrar en ese determinismo social, si no lo mira bien, está el constructivismo, y Hayek lo trata de pulverizar porque es la madre de todo, según él, desviado hacia el extremo, es más colectivismo que individualismo. O sea, la cosa es muy compleja y es difícil poner límites o demarcaciones entre unos y otros. Disculpen, ya creo que ya más o menos la idea está, los escucho. Gracias, Nicolás. Ramiro. Bueno, si se escuchan los perros, lo lamento. Sí, lo que dice Nicolás tiene bastante razón. El determinismo sociológico, llevado al extremo, sí termina siendo una suerte de arquitectura social, una suerte de tratar de controlar cómo se va a desarrollar la sociedad, lo cual es incontrolable. O sea, no hay forma de prever qué va a pasar tecnológicamente hablando de acá a un tiempo. Vuelta de hoja. Los cambios, o sea, la tecnología en sí misma no es avalorativa, eso es algo que se viene discutiendo hace muchos años. No podemos darle un valor intrínseco a la tecnología per se. Digamos, con una computadora podemos estar haciendo una charla de Zoom o podemos estar hackeando la NASA. Sí, por más ridículo que parezca la analogía. ¿Sí? Entonces, si bien la tecnología es avalorativa, las cuestiones filosóficas para mí creo que pasan por otro lado. Es decir, si yo soy fuertemente apegado a la libertad individual y alguien decide hacerse modificaciones, ya sea tecnológicamente hablando, con el transhumanismo, o genéticamente hablando, supongamos que se puede eliminar o seleccionar qué tipo de genes recesivos recibe, valga la redundancia, un feto, y que lo haga inmune al sueño, que no tenga que dormir, que hay algunos, o que lo haga, que tenga un metabolismo tal que no engorde. Si alguien lo puede hacer, no lo vería como algo malo en sí mismo, ¿sí? Yo vería deseable que todos podamos hacerlo, lo cual es otro tema, ¿sí? No lo veo malo en sí mismo, lo cual también nos podría llevar, si llegamos a esos estadios de tecnología, nos podría llevar a plantearnos otro tipo de preguntas que se están planteando hoy por hoy. Como la gente que dice que va a ser innecesario que sigamos trabajando 8 horas por día. ¿Sí? Que la automatización nos va a llevar a trabajar menos ganando lo mismo. También sería discutible eso, o sea, nos veríamos enfrentados a otro tipo de desafíos, pero también me lleva a preguntarme, a ver, en el mundo estamos discutiendo, a nivel global y a nivel tecnológico, se está discutiendo el transhumanismo y acá estamos con Uber no. ¿Sí? O sea, también me lleva a pensar que ese transhumanismo, ese tipo de avances tecnológicos se pueden dar o se van a dar o vamos a verlos en sociedades libres. ¿Sí? En sociedades reprimidas como la nuestra, por ejemplo, no vamos a llegar a verlos. O sea, vamos a ser excluidos de ese cambio tecnológico por el mismo gobierno que tenemos, por el mismo Estado que tenemos, que no nos permite hacer las cosas, no nos permite acceder. Referido a la cuestión tecnológica, para mí, ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí, la verdad que agarrando de una frase que dijo Ramiro, la verdad que me parece que estamos hablando de biotecnología, siendo que estamos jugando al Age of Empires en La Matanza, pero no, sí, es un debate muy interesante, de los cuales pienso poner en la lista de los que tiene ya el club, de los que tiene ya el programa. Les agradezco mucho a todos por haber venido, por haberse tomado el tiempo. Ya cerrando este debate, les recuerdo que tenemos tanto las redes sociales para los que estén interesados tanto en este como en otros eventos. Realizamos los debates cada 2 semanas, generalmente
se suele hacer a las 7, exceptuando hoy por motivos externos. Y ha quedado congelado por el debate, por el intercambio de ideas. Voy a tomar la posta para cerrar la actividad de hoy. Les agradecemos mucho a todos la participación. Creo que nos dejaron muchas inquietudes, interesantes los aportes de cada uno de ustedes. Muy bueno lo de Ramiro, lo de Nicolás, de cada uno de los que participó. Nos dejaron pensando, que es un poco lo que queremos hacer en estos encuentros. Así que agradecidos por la participación de todos y les pedimos que estén atentos a la agenda del club, que es muy vasta. Hoy tenemos actividad dentro de 45 minutos. Mañana hay un debate sobre coronavirus y fake news, al que los invito también. El día viernes un desayuno sobre la ley de humedales. Y el día sábado, muy recomendado, un homenaje a las 18 horas a las revoluciones gloriosa y francesa. Va a ser un debate bastante interesante sobre dos revoluciones que dieron mucho que hablar y que dejan también un debate gigantesco para las ideas de la libertad. Así que la convocatoria está hecha. Gracias a todos por participar y nos volvemos a encontrar muy pronto.